es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes, presentando a un artista y autor increíblemente talentoso, dedicado a inspirar y motivar a través de sus palabras, también de sus canciones. Abraham Lecudia no solo es un experto en desarrollo personal, oratoria y liderazgo. También su misión es transformar vidas, no solo con sus libros llenos de consejos prácticos y estrategias poderosas, sino también con su energía en el escenario, donde combina música y mensajes inspiradores para conectar profundamente con su audiencia. Si se busca crecer como persona, potenciar tu liderazgo y disfrutar de una experiencia musical enriquecedora, este es el artista que no te puedes perder y que muchos de los que no han venido se están perdiendo. Prepárense para una noche llena de inspiración, música y motivación, porque hoy tenemos el honor de presentar en este escenario a un artista y autor increíble. Estamos seguros de que será una noche llena de inspiración, música y energía positiva. Deseamos que sea un gran éxito y que todos disfruten al máximo de su talento y mensaje. Vamos a aplaudir con entusiasmo y a vivir una experiencia inolvidable. Sus libros están llenos de consejos prácticos, historias motivadoras y estrategias efectivas que transforman vidas y abren caminos hacia el éxito. Pero también es un cantante apasionado que ofrece espectáculos en vivo acompañado por un talentoso guitarrista. Pues con todos ustedes, Abraham. El micrófono es tuyo, este o aquel. ¿Qué prefieres? ¿Ah? ¿Ya? Deciden llegando. Póngase cómodo. Sí. Muchas gracias, Soledad Martínez, por estas palabras de recibimiento aquí en este espacio tan especial. La primera vez que vine a este lugar me quedé maravillado, sorprendido de la calidez humana. No sé si fue por una invitación, no sé, por el tema de la poesía que organizabas aquí, pero dije, caramba, este lugar tengo que aprovecharlo de alguna manera, y ahora ha pasado el tiempo, meses, y estoy aquí presentando este libro que escribí hace 3, 4 años, en plena pandemia. Escribí este libro, y pues tan igual como el primero, está llena de constancia, de trabajo, de día a día, de llegar a hacer realidad los sueños, ¿no? Porque este trabajo ha sido un sueño hecho realidad para mí. Anécdotas en el transcurrir de este libro o puedo decir muchas. Por ejemplo, cuando estaba escribiendo este primer libro, un amigo que está aquí presente me llama y me dice: Abraham, ¿qué es de tu vida? ¿En dónde estás? ¿O es que el Sendero Luminoso te ha secuestrado? Me dijo. Y yo, cuando estaba empezando a hacer ese primer libro que se llama Si se puede, no se lo comenté a nadie. Y este amigo que me llama y me dice: Abraham, ¿y tú
porque siempre estás con nosotros los fines de semana haciendo música. Y me coge justamente, estaba escribiendo y le comenté, no, lo que pasa es que estoy escribiendo estoy haciendo un trabajo, nada. Pasó el tiempo y se lo hice saber, mira, este era lo que te hacía ver que estaba haciendo mientras tú me estabas llamando para estar contigo. Está aquí presente mi amigo Pundi. Así que este segundo libro, que se llama Somos tan únicos como complejos y extraños, pues yo me identifico totalmente con ese título. Y soy el menor de 14 hermanos, para quien no lo sepa. Y he vivido desde muy pequeño pues todo un abanico de situaciones y de perfiles. Aparte de mi padre y de mi madre, he tenido 3 hermanos. Y eso de alguna manera me ha dado la facultad para, con el tiempo, poder darme cuenta que fui un bendecido, de alguna manera, porque tuve la ocasión y la oportunidad de aprovechar y de rescatar las cosas buenas y las cosas malas que me presentaba la vida a mí. Y estoy agradecido. A los 16 años de edad, cuando estaba yo en el colegio, me invitaron para que dé un examen oral. Me acuerdo que era el curso de religión, tenía que hablar de la Biblia. Yo con mi compañera de pupitre. Yo con 16 años tenía un problema gravísimo de lenguaje. Estuve toda una semana anterior con dolor de estómago, con los nervios, tal. Llegó el día, salí al frente, al aula, y no pude decir ni una sola palabra. Delante de todos mis compañeros de aula. Yo tenía 16 años y estábamos acabando la secundaria. Lo que aquí es cuando pasas al bachiller, ¿no? A los 16 años. Así que ese fue para mí un golpe fuerte. A los 16 años, pero bueno, tenía que seguir adelante. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Me sorprendí de esa situación que nunca había pasado, de estar delante de un público, porque parece mentira cuando tienes esos inconvenientes, tratas toda tu vida de no hacer ese tipo de situaciones, siempre las evitas, siempre te pones al final de las reuniones, estás callado, ¿no? Manejas la situación en donde sabes tú que tienes inconvenientes, pues. Y para que la gente no se dé cuenta de ese problema, pues evitas ¿cómo? Estando en la parte de atrás, así como están mis amigos ahora. ¿Pueden venir un poquito más adelante, muchachos? Viene de Lima, una de las guitarras con las que he estado aquí durante 21 años compartiendo escenario, Luigi. Y el señor que está ahí atrás, Freddy Morante. El maestro Freddy Morante. Tuve la suerte de conocerlo aquí en Madrid, en una reunión. Estábamos ahí entre amigos. Yo llegué, me acuerdo, con un amigo Carlos Arcela. Llego con él y Freddy estaba ahí. Y estuve cantando un ratito y Freddy me dice, yo soy amigo de tu mamá. Llamo a mi madre a los 2 o 3 días y le digo, mamá, hay un señor aquí que te conoce, se llama Freddy Morante. Sí, tal. Ya de ese día me hice amigo aquí de ese señor. No hubo ya qué más pensar. Así que muchas gracias por estar aquí. Les comentaba, ¿no? Que con 16 años yo tenía este problema tremendo, diría yo. Pasó el tiempo y no sabía cómo enfrentar estos inconvenientes. Hasta que
y se lo hacía saber a las amigas que están ahí. Yo estaba con una desesperación tremenda y siempre pasaba por la avenida Tacna, ahí en Lima, porque trabajaba en el Lima, y siempre veía un cartel muy grande que decía cursos de oratoria. Y yo no entendía muy bien de qué se trataba eso, los cursos de oratoria. Pero como yo tenía el problema grave y quería solucionarlo como sea, no lo pensé. Ese ha sido también una constante en mi vida, que he sido arriesgado. Siempre me han gustado los retos y las situaciones quizás un poco adversas, y eso también ha sido un ingrediente para yo en este momento estar aquí y poder conversarles a ustedes de una manera tan natural, se puede decir, ¿no? Que puedo transmitir ideas, pensamientos, sentimientos. Estaba con una edad, tenía ya casi 30 años y tenía este problema todavía ahí. Y descubro ese mundo nuevo de los talleres de oratoria. Fue un universo para mí nuevo, temas que no había escuchado nunca en mi vida, acerca de autoestima, desarrollo personal, magnetismo. Estas hojas que les he dado, de eso, esos talleres hablaban de eso. Los ejercicios de motivación. Yo decía, pero ¿y esto qué cosa es? Y la verdad fue un descubrimiento que me ayudó tanto que hasta el día de hoy se lo agradezco al director de ese centro, el señor Orlando Mendoza Ayala, con quien muchas veces tengo contactos en las redes sociales y lo suelo saludar. Así que pasó el tiempo y estuve en estos talleres 3, 4 años. En ese tiempo yo tenía mi negocio de pastelería, hacía dulces. También ahora usted dirá, pero a ver, ¿cómo vas a hacer dulces? En el Rima, el hermano de mi madre tenía una pastelería y yo llego a trabajar con él. Yo tenía 18 años y lo veo que vendía una cantidad enorme de dulces todos los días. Pay de manzana, pay de choclo, alfajores, pudín. Y yo tenía 18 años y yo veo eso y digo, caramba, eso yo también tengo que hacer. O sea, desde chico siempre me ha gustado el desarrollo personal. Yo sin darme cuenta ya estaba queriendo hacer el desarrollo personal. Y lo que hice fue comprarme una vitrina y ponerme a vender yo los dulces en la esquina de mi casa. Tenía 20 años, creo. Y con el problema, pero este problema, gracias a este trabajo que estaba de contacto con la gente, me fue ayudando también. Mi problema de comunicación que tenía. Y estuve más de 10 años con este negocio hasta que ya me vine para acá. Yo pagaba los talleres de oratoria, los pagaba con los pasteles. Llegué a un acuerdo con el director de esta escuela de oratoria y yo le propuse una cosa, le dije, se llamaba Orlando, ¿qué te parece si en vez de pagarte con dinero te pago con pasteles? Me dijo, tráelos. Al día siguiente yo le estaba llevando pay de manzana, pastel de choclo. O sea, una constante en mi vida ha sido que también me he buscado una vida. He sido el menor de 14 hermanos. O sea, que no todo el mundo tiene tantos hermanos, ¿no? Mi padre músico, mi madre ama de casa. No teníamos muchos recursos. Así que nos tocó eso en la vida. Este libro, que se llama Somos tan únicos como complejos y extraños, tiene temas que no hay en el primer libro, donde quise abarcar más un poco el tema de las cualidades de las personas. En este segundo libro, por ejemplo, hablo de los miedos. ¿Quién no tiene miedo a la muerte?
¿Quién tiene miedo a hablar en público aquí, por ejemplo? Muchas personas. Anécdotas, les puedo contar unas cuantas. Por ejemplo, en la casa de Burgos hace un par de meses estábamos ahí con el señor Miguel de Alonso y el local estaba lleno y Miguel invita a una chica que estaba en la parte de atrás para que se presente. Y yo, por casualidad, estaba ahí también, casi en la línea donde estaba ella. Y Miguel insistía, ven para que te presente, porque no la conocía nadie. Y esta chica, una chica guapa, tendría pues más de... Ya era una persona mayor, no era tan joven. Y solamente pudo decir, tengo miedo. Así dijo, tengo miedo de salir a hablar. Y eso me trajo pues a colación las cosas, los miedos que muchas veces tenemos las personas, pero lamentablemente por motivos personales, circunstancias de la vida, no enfrentamos y nos llevamos esos miedos luego. Nos llevamos ¿a dónde? Nos llevamos a la tumba, los miedos, no por X motivo, ¿no? ¿Miedos a qué? A hablar en público, miedo a la soledad, otros tienen miedo al rechazo, otros tienen miedo al divorcio, por la presión social que va a decir la gente, ¿no? De ese tema hablo, por ejemplo, en el libro. Hablo de los complejos también. Un tema que me llamó mucho la atención en este segundo trabajo fue las emociones. Cómo las emociones influyen tanto en el comportamiento de las personas. Por ejemplo, en el trabajo, cuando un encargado te empieza a cuestionar y cuando no sabes controlar tus emociones y de buenas a primera le contestas mal, a los 3-4 días ya estás fuera. Yo, esta gente que trabajo en el área de hostelería, para los que saben o han estado en esa área, es bien complicado, porque generalmente en el área de hostelería el mayor porcentaje de trabajadores es gente de fuera y no son de un solo país, puede ser de Paraguay, de Latinoamérica, y lo juntan con los de Marruecos, con Filipinas, rumanos, españoles, y ¿sabes qué? Tenemos que llevarlos bien para que el trabajo salga bien. Y para eso tienes que tener un control en tus emociones. No puedes ser pleitista, por ejemplo, ni altanero, ni tan orgulloso. Tienes que ser muy, se puede decir, noble, llevarte bien con la gente. Cuesta muchas veces, ¿no? Para mantenerte en el trabajo tienes que ceder y no pensar en ti mismo. Yo soy así, yo no voy a cambiar porque he sido así, a mí me han criado de esta manera y no voy a cambiar porque si cambio pues no soy yo, no me llamo Abraham. Al contrario, tienes que ceder, tienes que dar la mano muchas veces. ¿Para qué? Para que haya esa efectividad, entre comillas, en el trabajo, en este caso, ¿no? ¿De qué más hablo en el libro? Por ejemplo, hablo de temas un poco, quizás que no se ha escuchado mucho. ¿Ustedes han escuchado el tema de la resiliencia? ¿Qué es la resiliencia? ¿Sabes? ¿Podrías comentar algo? ¿O lo comento yo? No, bueno, es la capacidad de adaptarte a algunas situaciones, no con un solo sentido, sino buscar el mejor objetivo de una situación difícil. De una situación adversa. Adversa, y te adaptas y eres flexible, nos pasa a los migrantes. Claro, Maricel. Los migrantes somos el tema de la resiliencia, hablo en este segundo trabajo, porque ayuda mucho tener esa condición en que de las cosas adversas
pueda sacar algo positivo. Provechoso. En el caso yo en particular, aproveché el tiempo de COVID, que estuvimos hacinados en casa, donde no podíamos salir, aproveché todo ese tiempo para hacer este libro. Es una manera de aprovechar una época mala, ¿no? Para sacar algo bueno, ¿no? La resiliencia. Hablo de muchas frases también que grandes personajes en el transcurrir de la historia han dejado. Por ejemplo, aquí cuando yo hacía los talleres de oratoria que recibí en Lima, los trasladé y los hice aquí en Madrid. Y muchas veces empezaba con una frase de Henry Ford. Henry Ford fue este señor norteamericano que fue huérfano a los 9 años, pero le gustaba mucho el tema de la maquinaria y los relojes, ¿tal? Una de sus frases era: si crees que puedes y si crees que no puedes, estás en lo cierto. Si yo creo que puedo estar aquí, voy a estar aquí, pero si creo que no puedo estar aquí, también no voy a estar aquí. Esa es una frase, parece un poco sencilla, pero es muy profunda. ¿Eso qué hace? Que la gente consiga cosas o no consiga cosas. Otro tema que también abordo en este libro es el maravilloso mundo de la oratoria. El hecho de estar aquí de pie y mirarles a los ojos a cada uno, eso es un ejercicio que hay que practicar. Mucha gente, hasta el día de hoy, yo lo veo, no lo comento, pero lo veo en las reuniones, cuando los invitan a declamar o a decir una poesía o a manifestarse, salen aquí y se ponen así, por ejemplo, con las manos en los bolsillos. Eso demuestra un poco de inseguridad. Otros se ponen así también. También un poco de las manos y los brazos hay que usarlos. Se mete detrás del atril. Otros, Es un refugio. sí, otros se ponen en el atril y empiezan a coger el micrófono o agarran el atril pensando que se va a caer y tal. Pero claro, son situaciones Es un mecanismo de defensa. que cuando no sabes que puedes usar tus manos y tus brazos a la hora de conversar, pues simplemente no lo sabes y no lo vas a hacer. Pero lo que mucho ayuda en el desarrollo de la persona es la información que tú tengas. En eso va a consistir un poco si tú das el paso o no das el paso. Eso va a depender mucho la información que tú tengas. Si la información que tú tienes es de positividad, de que las cosas te van a salir bien, de que si haces un evento y vienen 20 personas y no pasa absolutamente nada, y eres positivo, lo vas a hacer. Pero si tienes una información pesimista, de negatividad, de miedo, no vas a querer hacerlo porque te va a ganar muchas veces, te va a contagiar eso. Por eso insisto, la información que tengamos nosotros como personas, desde niños a sus hijos, siempre traten de darle los mejores consejos de optimismo, y a la gente joven igual. Se dice que a la gente mayor cada vez cuando pasan los años se hace más difícil cambiarla, ¿no? Pues sí, llega a una edad en que ya por más que les digas no se va a poder, pero si desde joven, desde niño tal, empiezas a manifestarle optimismo, decirle tú puedes hacer esto y si no te sale bien esta, la siguiente la vas a hacer mejor. Así. Yo tengo un hijo de 16 años y cada vez que lo veo, yo no vivo con ellos. Tengo 2 niños.
pero con inconvenientes, como siempre. Vengo a un país donde el alto grado de separaciones es muy alto. Nosotros que venimos de una sociedad, y yo modestamente que vengo de una familia numerosa pero con papá y mamá, vengo aquí y me pasan estas cosas, fueron golpes de la vida, pero hay que seguir adelante. Si no hubiese tenido ese empeño y esa constancia, esa perseverancia en seguir adelante, pues me hubiese refugiado pues quizás en lo más fácil, ¿no? Y en el pretexto más grande, en el alcohol, por ejemplo, ¿no? Que a mí me ha pasado esto, por eso que yo no soy tan fuerte como los otros que sí pueden salir, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Este segundo libro está lleno de motivación y de frases, así como tienen ustedes ahí en las hojas que le he dado. ¿Por qué? Porque son vitaminas espirituales. Hay que leerlas todos los días, esas hojas que le he dado. ¿Para qué? Por ejemplo, en una de esas líneas dice: a mí me gusta hablar en público. Eso yo lo tengo grabado hace 15 años. Y no es que me guste a mí hablar en público, pero al tenerlo ya es suficiente. Otra frase que dice es: mejoro mi vocabulario. Yo me compré un diccionario de este grosor para mejorar el léxico, para no tener que estar hablando con jergas ni con muletillas. Claro, pero tiene que haber un esfuerzo, pues. Tiene que haber constancia, esfuerzo, perseverancia, sacrificio. El sacrificio es importante. En esta presentación he tenido la suerte de contar con personas que van a participar conmigo, poetisas, que van a engalanar este espacio esta tarde. Así que dentro de unos minutos las voy a invitar. Puedo seguir hablando, por ejemplo, este libro me tomé el trabajo de hacer algunas biografías, están ahí recopiladas, resumidas. Hay más de 30 biografías en el libro. Se dice que un buen libro de desarrollo personal lo vas a encontrar en las biografías de los grandes líderes. Pues ahí está la biografía de Nelson Mandela, de Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt tuvo la ocasión de ser presidente de Estados Unidos 4 veces, pero lo anecdótico de esto fue que lo hizo en silla de ruedas, por ejemplo. Biografías que a mí me sorprendieron desde el primer momento. Benito Juárez, por ejemplo, el presidente de México, que fue huérfano de padre y madre a los 3 años. La gente dirá: pero ¿cómo la gente puede llegar a ese nivel tan alto teniendo esos golpes tan fuertes? Pues pasa, y hay ejemplos ahí en donde hago saber que nosotros, no teniendo esos golpes tan fuertes, también podemos llegar a esos niveles. Ejemplos de mujeres también. Me llamó mucho la atención la historia de Frida Kahlo también, una mujer sufrida que vivió en cama, en silla de ruedas. Su esposo, el pintor, la engañó con su hermana. Unas cosas que lees y dices: caramba, pero ¿cómo puede pasar este tipo de cosas? Pues sí, pero son personas que trascienden. ¿Por qué? Porque hacen cosas que dejan legados, dejan ejemplo de vida. De eso se trata, que cada uno deje un ejemplo de vida.
¿Alguna pregunta hasta ahora o vamos bien? Vamos bien. Bueno, tú Dime. has tenido muchos diversos trabajos, eres músico, has sido camarero, has sido, o sea, te has nutrido de un montón de medios y eso te ha enriquecido a conocer un montón de personas y un montón de situaciones. Me imagino que ese enriquecimiento de ese montón de medios, un montón de personas, sitios, lugares y que has recorrido es lo que ha hecho tu trayectoria para llegar a poder desarrollar esa oratoria y esa manera de ver las cosas, esa manera de poder hablar con cualquier persona en cualquier lugar y abordar cada tipo de situaciones, ¿no? Sí, a ver, cuando yo vine aquí a España, yo no cocinaba, como si era el menor de 14 hermanos, mi madre, mi padre cocinaban y mis hermanos mayores, y cocinaban muy bien. Yo cuando vine aquí, venía con el tema de la idea de la pastelería y entro a trabajar en una pastelería. Pero era tanto mi ganas de hacer otras cosas que dije, no, voy a estudiar cocina. Y me metí a la escuela del lago. Esa también es otra historia que hablo en el primer libro. Empezamos 45 alumnos, todos becados por la Comunidad Europea para hacer el curso de restauración, que abarcaba comida, servicios y tal. Y de los 45 o más, éramos 2 de fuera, solo. Un colombiano y yo. Estábamos becados. No todo el mundo entra a esos espacios con esas posibilidades, con esa suerte. Lamentablemente el amigo se fue. Porque me hizo saber a mí porque tenía que aprender francés, tenía que aprender inglés y uno sabía. Yo le decía, pero quédate, ya estás aquí adentro, ¿cómo te vas a ir? ¿Lo aprendes? No, tal. Tenía la mentalidad negativa, pues. Y yo todo lo contrario, yo me quedé ahí. De los 50 y tantos o 40 y tantos que empezamos, acabamos 19 esa formación, que duró 2 años. Y anteriormente ese curso no duraba 2 años, duraba 5, pero lo habían reducido. Acabamos 19 el curso y me ha servido para estar, por ejemplo, ahora donde estoy trabajando en el Mesón del Champiñón, que está aquí en el Mercado San Miguel. El dueño me llama hace 3 años y me dice, ¿tú eres tal? Sí. Pues vale, estamos buscando un cocinero tal. Y he llamado a la escuela para ver si puedes venir. Vale, fui y ahí estoy trabajando. Anécdotas muchas. Llego al restaurante, yo pensé que la prueba iba a ser en una cocina grande y no, la cocina es de este tamaño. Y me he tenido que adaptar. Pero esa adaptación me ha servido para tener más tiempo por las tardes. Y por ejemplo ha pasado el tiempo y ahora puedo venir aquí a estar con ustedes haciendo esto. Tengo planeado para finales de mes hacer donde Gloria un evento en donde voy a juntar la música en vivo, la comida peruana. Esta semana acabo de preparar en casa para ver qué tal. He preparado papa a la huancaína y ají de gallina. La papa me gusta. Yo lo he preparado en casa. Y he mandado algunas fotos a algunos amigos, no a todos. A ti no te lo mandaba nadie, casi nadie lo sabe, pero ahora se lo estoy diciendo. Y tengo ahí todos los libros. Voy a juntar en ese mismo espacio literatura, música y gastronomía. Muy bien. Tengo eso. La cultura de Venus. Tengo eso y a mí ya no me para nadie ya. Eso lo he comentado esta frase cuando hacía yo los talleres aquí en la calle, en el centro gallego. Hacía los talleres y yo decía, a mí ya no me para nadie, pues algo parecido, a mí ya no me para nadie. Quizás con obstáculos, contratiempos, pero ahí voy a estar. Van a escuchar música, van a comer. Vengo preparando ceviche ya, en 2 ocasiones. Yo.
Después de hacer la música, voy con mi ropa, me pongo mi ropa de cocinero y me pongo a preparar. Ya está, no pasa nada. No se va a caer el mundo, ya está, haces lo que tú crees que te gusta y lo ves en un plan empresarial, pues ya está, en eso estoy yo. Así que son ejemplos de vida que les he brindado modestamente. Espero que les haya gustado, que disfruten. Ahora la parte que continúa, la poesía de mi querida amiga Soledad Martínez y de Maristela. Si quieres tú, Antonio, puedes participar. Vale. Y luego voy a cerrar este evento con música, que tanto nos gusta. En este caso, un amigo que tuve la suerte de conocerlo aquí, Mundi, de Cuba, y otro amigo, Luigi, del barrio del Rima. Así que muchísimas gracias por su atención. Los que quieran el libro, pues están ahí para que se lo puedan llevar, y pues, muchas gracias. Quiero invitar a Maristela, del hermoso país de Venezuela, radicada aquí en España y hace un tiempo, con ustedes, Maristela Bermúdez, ¿no? Aplausos para ella. Maestro Freddy Morán. ¿Tienes el micrófono o no? Bueno, ¿se me oye bien? Sí, se oye bien. ¿Se escucha? Sí, como somos poquitos, creo que no hace falta. Vale. Sí. Bueno, como migrante, eso de la resiliencia y de hacer tantas cosas, mi vida también es un poco como la tuya. Mi ingeniería mecánica me trajo el mundo del petróleo y ese mundo tan duro de hombres. De ingeniería éramos 6 mujeres y 300 hombres cuando nos graduamos. Entonces, bueno, era increíble por una Venezuela bella que también construimos. Y bueno, ahora estoy con la poesía, con la escritura, porque creo que el ser humano sin etiquetas es más valioso. O sea, solo que dejar que ser que el universo te sorprende y ser tú el espacio para que la vida pase. Un poco así yo me veo. En ese sentido, hace 2 días murió un primo mío en Venezuela que se llamaba, le decíamos el pingüino, fue de mi época de niña, y bueno, por él quise escribir este pequeño poema o comprensión de la vida para él, que todavía sí que anda por ahí. De hecho hoy estaba en el velorio el día de hoy. Puse elevación. Cuando nos vamos de este mundo, se cumple el misterio del nacer. Religiones, teoremas e hipótesis han explicado ese desprender, dejar el cuerpo, la materia, pero ascendemos. Algo en nuestro ser sabe que ascendemos, volando al espacio, regresando al paraíso o a la casa del Padre. Tal vez en mi corazón así lo siento. Solo comprendo que al nacer la etiqueta de regreso también nos dan en la puerta de la fuente original, siempre usando la ley del amor, la que nos trae, la que nos lleva. Seamos pues ese amor del cual somos edificados, entregando su fuerza y energía, así a soltar el cuerpo y dejar este planeta. Ese, nuestro amor, quedará plantado como semilla para dar sus frutos de sabiduría y luz a las generaciones venideras. Fiat Plus, por mi primo Luis Pérez. Ahora vamos a tener el gusto enorme
gracias justamente a esta persona estoy aquí haciendo la presentación de este trabajo. Con ustedes, Soledad Martínez. ¿Se oye bien sin micro? Sí. ¿Se oye bien? Sí, un poco. ¿O no? ¿O me A ella se le oía mal. Hágase un poquitín adelante. ¿El micrófono quieres usarlo? Pero tiene Pues casi sí, porque sí. Venga, sí, porque... Sí. Vale, pues un poema para... Bueno, a mí me cuesta creer que después de todo lo que hemos oído, que ha sido largo, pues que a los 16 años te quedaste callado. Increíble, ¿no? ¿Cómo te has superado? Es increíble, de verdad, así lo pienso. Pues este poema es para ti. Versos para un soñador que canta y lidera. Con tinta en las manos y fuego en la voz, nos trae un camino de fuerza y de fe. Su canto no es solo música al sol, es grito de lucha, de ser y de hacer. Escribe con alma, predica con vida, su verbo no duerme, su idea no olvida. Conquista el silencio, convence al temor y en cada palabra despierta el valor. Orador que enciende, líder que inspira, con paso seguro y mirada encendida, no busca seguidores, forja caminos, destinos, forma arquitectos de nuevos caminos. Y cuando la música brota en su ser, su canto se eleva, nos hace creer que todo es posible si hay corazón, que cada caída puede ser canción. Este libro que hoy lleva en la mano es brújula, impulso, es sueño temprano, es fruto de luchas, de noches sin calma, de letras, de acordes, de fe y de alma. Gracias por darnos tu voz verdadera, por ser melodía, mentor y bandera, por recordarnos que un líder real primero se escucha y luego es inmortal. Así te veo. Muchas gracias. Otro aplauso aquí para... Te voy a pedir un favor. Si me lo puedes pasar para publicarlo. Sí, claro. Va a ser un honor para mí que la gente se entere de que una persona tan importante, tan amable, me haga ese gesto. Así que muchas gracias, Soledad. Invitamos a Antonio Ruiz. Difusor del arte aquí en España. Poeta. Y en el extranjero, ¿no? Sí, ya En el extranjero. gané un primer premio de la poesía ahora, que lo gané fuera. ¿Puedes hacerlo aquí o...? Sí, aquí. Gracias. Bueno, esto es una antología que no traía nada, pero afortunadamente tiene ese libro ahí. Una antología que hicimos con Venezuela, que se llama Corazón Abierto, y un poema dedicado a Federico García Lorca. Eco de voz, de cantares, rompiendo el aire de la noche. Las guitarras entre cuerdas son dedos en celo. Camina disfrazado en la pátina del tiempo. ¿Quién pudiera desnudarse en el latido único? Dejar que el corazón nos hable en cada pulsación de esa herida mortal, donde fecunda la luna, la bestia y las palabras. Federico sigue al duende, cruzando el alma, en las sombras cómplices de la armonía. Así en la noche infinita, en la perfección del instante,
Aquí el poeta deja su semilla en la roca, con su crepúsculo de carne, o cada costura, después del desgarro en la piel, porque nada es efímero cuando todo queda en el cauce de sangre, golpeando la luz. Gracias, Antonio. Nada. Pero también tenemos otra amiga que está aquí con nosotros. He tenido mucha suerte en este tiempo, en este corto tiempo, hace unos meses. Toqué en la puerta primero del señor Miguel de Alonso y la toqué como más de 10 veces. Y esa puerta no se abría. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ese local estaba en obras. Y el conserje me había hecho saber de que la persona que iba a administrar llegaba, no todos los días, pero llegaba. Bueno, toqué esa puerta como 10 veces. Después del trabajo me acercaba y como no contestaba, me iba. Y gracias a esa primera asistencia que tuve con Miguel, luego he conocido aquí a Soledad Martínez cuando iba a los eventos, ¿no? Sí, sí. Y cuando celebraste tu cumpleaños, lo hiciste en el local de Gloria, y ahí conocí a Gloria. Sí, sí. Así que con ustedes voy a presentar a una amiga que he tenido la suerte de conocer, Gloria Rubio. Muchas gracias. Presidenta de Universal Ateneo. Presidenta de Universal Ateneo. Muchas gracias. Vamos a hacer el acto. Muchas gracias. Cariño. Mi niña. Mi niña. ¿Quieres Sí, porque, hombre, tengo buena voz, pero por si acaso. ¿Estoy así? Sí, porque si se me oye bien. ¿Se oye bien? Sí, se oye bien. Bueno, buenas tardes a todos. Perdonad que haya llegado un poquito tarde, pero ya sabéis que como tengo que cerrar el Ateneo. Bueno, voy a leeros de la última revista, del número 3, que ya hemos sacado, 2 poemas de mi mamá, ¿vale? Uno, tenía mi madre, fue de los primeros sonetos que escribió, tenía 15 añitos recién cumplidos, de alguna nena. Y se titula La fortuna del poeta. Mi madre se le había muerto su papá el año anterior, a los 14 años, y entonces pues iba a verlo muy a menudo al cementerio. Allí se llaman, en Las Palmas, se llaman Las Chacaritas. ¿A dónde va? A las Chacaritas, al cementerio. Bueno, y entonces fue a las Chacaritas. Y al entrar, pues vio una lápida que le llamó la atención. Y entonces hizo este soneto para esa lápida. Es un soneto estrambote, ¿vale? Dice así. Entré en el cementerio. Mi inquieta vista se posó en una vieja, carcomida lápida. Y leí. Aquí yace un poeta que nunca encontró la ilusión perdida. Oh, pobres poetas, que os pasáis la vida haciéndoos ilusiones bien netas. Todo poeta tiene la cabeza herida por la fantasía en forma de lanceta. Soñáis con jardines de fragantes flores, con bellos donceles que cantan sus amores en las noches serenas y a la luz de la luna. Soñáis con la dicha, el amor, los placeres, con los monumentos, dineros y laureles. Despertad, mira tu hucha sin una peseta y ve que tu fortuna son tus rimas y tu ilusión de poeta. Normalmente no son ricos, no se hacen ricos. Quiero decir de dinero. Son ricos, pero en otras cosas. Bien, y ahora el segundo que voy a leeros
Se titula La oración del pobre. Este ya lo escribió de mayor. Hija mía, parece que yo me lo noto alto. Ahí. Dice: Señor, a veces algo se enciende en mí, Señor. En mi interior hay un volcán que despierta. Mi palabra explicártelo no acierta, pero hasta mi rostro, Señor, llega su calor. No puedo más, Señor. Siento en mí el rigor de romper de esta presa la compuerta. Aunque soy pobre, no puedo vender mi cierta integridad por una vil moneda sin valor. Me encienden aquellos que como yo son escoria, y porque tienen dinero, nombre y gloria, creen que pueden entero el mundo avasallar. Pero te pido perdón, Señor, de rodillas, por no saber poner las dos mejillas cuando me quiere el prójimo en una golpear. Muchas gracias. Bueno, hemos acabado la parte de letras. Muchas gracias. Soledad, Gloria, Antonio, Maristela. Ahora viene la parte musical. Muy bien. Muy bien, ¿vale? Invitamos a los guitarristas, por favor, Luigi y Mundi. Y Hermona Jarana. Muy bien. Donde crea. Para la guitarra. ¿Tienes ese micrófono para la guitarra? No, utilizarlo como cliente. No está igual la guitarra. Yo tenía una así igual. Puede ser una de esas también. A lo mejor hay dentro de mí. Sí. Me alegra que haya venido. Muy bien, bueno, muy bien. ¿Todo bien? Estamos cerrados. Estamos confundidos. Pues voy a coger una silla de esta. Habéis hecho un día que yo, un día que yo no leí. Sí, claro, es que Siempre sale. Para la próxima sale. Hemos preparado unos 6 temas. Música internacional. Con estos dos caballeros, estos dos amigos, los 21 años que llevo yo aquí en España, generalmente con ellos me he presentado siempre en las reuniones. Por eso que los he llamado hace 2-3 días y ya son mis amigos, no han dudado en venir, y la verdad me siento yo cómodo con ellos también.
ellos se sienten cómodos conmigo, yo también me siento cómodo. Gracias por soportar. Así que con ustedes, el maestro Mundi de Cuba y el maestro Luigi de Perú. Empezaremos con algunos boleros. Por ejemplo, La Gloria eres tú. Sí. A ver, está acá. La gloria de... La Gloria eres tú. Ah, bien, ¿Te acuerdas que Me dedica a ti. me dedicaron a mí. hay un amigo cubano que la suele cantar mucho? Se llama José Jesús, puede ser. Pues está ahora en África. Está en África. Está en África. Ahí está esa Está en canción. Beni ahora. Así que anda perdido por África. Está en África. Y casualmente, hasta ayer se cumplió el 46 aniversario de la muerte del autor de esa canción, en un ¿Ah, sí? accidente de tránsito de José Antonio Méndez, José Antonio Méndez, compositor cubano. Sí. el compositor de esta canción. De esta canción. Tiene que ver. Que casualmente en esos días se estaba dando el Festival del Bolero allá en La Habana, cuando ocurrió ese accidente. Él iba para el lugar donde él trabajaba, que era uno de los centros nocturnos ahí en La Habana, que le llamaban el Pico Blanco, que ese era como que dice su refugio, su peña, Su lugar. su lugar de trabajo. Ya. Iba cruzando, por ejemplo, por la calle, iba bajando por la acera del hotel más emblemático de ahí de La Habana, uno de los hoteles más emblemáticos de La Habana. Y al cruzar la calle, al parecer no se fijó que venía un autobús Aún, y él mismo pobrecito. Y era mayor. tendría unos 55 O no, era joven, era años, joven. Era joven. Así. unos 55 años tenía Pobrecito, sí. en aquel entonces. Bueno, a la gloria de él entonces vamos a ver. Sí. Exacto, muy bien. Eres mi piel, lo que me tiene extasiado, porque negar que estoy de ti enamorado.
con esta canción. Estaba yo esperando el metro ahí en el asiento, ¿no? Bueno, y había un guitarrista aquí al lado, y yo por curiosidad le pregunto, ¿tú tocas guitarra? Y él, sin contestarme, me sacó un papel de su bolsillo. Gracias, amigo. Y me dice, ¿te sabes esta canción? Yo le dije, sí. A ver, cántala. Y me puse a cantar esa canción con este joven que nunca lo había visto. Y le empiezo a cantar esta canción, que por suerte la sabía, y se puso a llorar el guitarrista. Sí, de la noche a la mañana. Me sorprendió. Pues nos hicimos amigos con esa anécdota. Y esta canción le gusta mucho a mucha gente aquí también, ¿eh? Me llamó mucho la atención que este guitarrista, que nunca había visto y lo conocí ahí en la parada del metro, se puso a llorar con esta canción. Tenía pues su motivo, ¿no? Esta canción se llama 20 años. Espero que te guste. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado
Regálale su voz, maestro. Acompañarlos un poquito. Bueno, la verdad que estoy escuchando muy bonito. Que nos regale su voz. ¿Cómo usted va a faltar en ese no? Mi querido. Nunca Siempre está con nosotros. Nunca mentirá. Chino, ¿qué hacemos ahí? Un balsecito, balsecito. Sí. Ay, esa Oh, me gusta. sí. Sí, sí. Así Esa es. médica. Bueno, con mucho cariño este tema lograba en su tiempo dos de los mejores cantantes de boleros en la historia. Benny Moré de Cuba y Pedro Vargas de México. Los dos graban esta canción. Pedro Vargas. Pero Vargas cuando estuvo en Cuba, a mediados de los años 50, grabaron este tema juntos. Bien. Y si encontraste en mi pasado una razón
Alcito. Acá está. Invitamos a Alberto. Gracias, en otro momento. Gracias. Que no, que el momento existe. Es este el momento. Venga. Mira el pelo. Vamos a poder, si puedo hacer algo. ¿Cómo que no? No sé, ¿Cómo ya. que no va a poder hacer algo? Un aplauso para Freddy, mire con 90 y tantos años. Mire, Cumple 40 y... 150. No. Como dices, el artista. La primera trae. Ya. No, yo permito. Te vas a olvidar de tu memoria. ¿Hace cuánto lo vio? No. 46 y medio y está todavía. Esta es la primera. Porque Falta la clave. Me voy a entregar la versión Panasonic. una triste historia. Si seguir un poco pasado de moda, nada te ofrecía en mi humilde vista. Incierta posesión de artista, nada de grandezas, perno y pobreza, cosas que no iban a llenar la mesa. Y así me quisiste, sin más pergaminos que esta mi guitarra y mi gran cariño. Hoy que nuestros hijos dejan de ser niños y se van buscando su propio destino, recién me doy cuenta que nos estamos quedando solos, vieja, solos como el día cuando nos casamos. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Nada de grandezas, que ni pobreza, cosas que no iban a llenar la mesa. Y así me quisiste, sin más pergaminos que esta guitarra y mi gran cariño. Hoy que nuestros hijos dejan de ser niños y se van buscando su propio destino, recién me doy cuenta que nos estamos quedando solo vieja, solo como el día cuando nos casamos. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Dame mi guitarra, que quiero cantarte como el
también eso le pertenece a usted también, mira. Ay, Dios. O sea, aquí ya no se vaya, ya subió, ya no le dejamos ir. No, señor. ¿Qué tal la están pasando? Muy bien, muy bien. Muy bien. Oye, el señor que está jugando también es un gran guitarrista. Ah, sí, guitarrista. Arriba. ¿Usted? Aquí. Es un Aquí. Ahí, el que toca con Willy Seguín y su hermano. Ah, con Fernando y con Willy. Arriba. Ese coño, Canales, Mercado, yo. Uno de los mejores hijos que ha dado Colombia. A principio de Y sus hermanos. Ahora, tú tocas el piano. Un bachecito así. Cónica y dominante no son. escuchar de lejos. ¿Cómo se ve? Pero es una introducción. Ah, vale, pues El cajón, falta el cajón. Peronita bonita, de dulcito de azúcar. Peronita bonita, pero un poquito de sal. Camino de beso negrita, con azúcar y sal. Peronita bonita, bonita, sin mal. Vaya, Peronita bonita, bonita, de dulcito de azúcar. Peronita bonita, que un poquito de sal. Yo te quiero amar, negra, negrita linda, así verás, muere contigo, negrita, mi soledad, dame azúcar, dame sal, negra, negrita linda. Yo te quiero amar, negra, negrita linda, así verás. Muere contigo, negrita, mi soledad. Mira, el consejero de Colombia. Vaya.
gracias. Un aplauso para Freddy. Muy bien, 46 y medio, ¿verdad? Gracias, gracias. muy bien, ¿Cuántos son? 93. 93. 46 y medio. Bueno, ya se nos está haciendo ya. Qué buena idea de invitarnos a Freddy, la verdad. No quería venir, Bueno, como todo tiene su final, nada dura para siempre, ¿no? Lo decía el gran cantante de los cantantes. Y aves como siempre, que bueno, cuánto madera que hay. ¿Es ahí obsesión? Sí. También chino. Hace un mes, más o menos, cuando hice el homenaje a María Dolores Pradera, pues había que buscar qué canciones ella cantó también, porque se preocupó en dar a conocer la música latinoamericana de manera internacional, así que de Cuba, aparte de las grandes canciones como Lágrimas Negras, también cantó esta canción que se llama Obsesión. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá viendo ya la hora. Pues ahora a ver si firmas algún libro. Sí.
Ya con esta canción acabamos. Y los que quieran comprar el libro, pues ahí ahora me acercaré, ¿vale? Con esta canción terminamos. Ya, ¿cuánto dura? Ya Será hasta la próxima. Damos un segundo para borrar. Para yo borrar este espacio. Hace año y medio, o casi 2 años, me propuse con un amigo español que vivía en Tirso de Molina. Lo conocí de una manera muy peculiar porque estaba yo haciendo un evento de música afro y se me acerca un muchacho español como de 20 años, 21 años y tenía una barba así grande y me dice, ¿por qué no haces una zamacueca? Me dice. Y cuando lo veo, digo, ¿y tú cómo sabes? Porque yo he estado en Chile, me dice, he estado en Argentina, en Perú. Y con este amigo, con el tiempo, me propuse hacer música son cubano y salsa. Nos formamos un cuadro, le pusimos Los Vulgares. Y ahí entraba este señor que me ha pedido hacer esta canción, que era parte del repertorio. Se llamaba ¿Cómo cambian los tiempos? Esta canción. La vamos a hacer. Muy bien. ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos?
quienes